Un modulador de AM es un circuito no lineal con dos señales de entrada de información, una señal portadora de amplitud constante y de frecuencia sencilla y la señal de la información, que va contenida en la anteriormente mencionada. Por lo tanto, se puede decir que la señal portadora tiene una frecuencia relativamente alta con la amplitud de la señal modulante, que es donde va contenida la información. Y es mediante esta última asunción que podemos proponer el diseño, en este caso de un pasabajas para la señal sinusoidal de entrada, y en el caso de la entrada de un audio podemos encontrar un filtro pasabanda. Mientras que en el caso del ruido blanco podemos encontrar que es una señal aleatoria no correlativa, la cual simplemente la aplicaremos para que nuestra señal original pueda tener un mayor rango de distancia al momento de ser difundida. La primera parte fue de modular una señal de 1 kilo, como se puede ver. Estamos haciendo una señal senoidal a 1 kilo, aquí que dice sine. La estamos metiendo en una señal portadora que le llamamos B-carrier, y esta oscila a los 100 kHz. Y luego estamos haciendo una convolución de ambas señales para tener una señal AM. Finalmente, en el voltaje total o en la salida total, lo que hicimos fue sumar esta señal de AM con una señal de ruido que estamos proponiendo. Aquí es una señal random que va a estar oscilando en torno a los 100 kHz. Y podemos ver cómo se ven las señales del circuito. En este caso es la señal original del senoidal. Luego vemos la transformada rápida de Fourier de la señal senoidal. También tenemos cómo se ve la señal en tiempo de la señal ya modulada, es la parte azul. Y aquí vemos la transformada de Fourier de dicha señal de amplitud modulada. También tenemos cómo se ve ya una vez aplicado el ruido, en este caso B total, y cómo se ve su rápida de Fourier. El primer circuito, que es la señal senoidal únicamente embebida dentro de la señal de AM con el ruido, se pasa primero, la señal se pasa a un amplificador rectificador. Este amplificador rectificador va a amplificar la señal y únicamente ampliar los ciclos positivos. Los ciclos negativos no los amplifica porque el amplificador no se le da una alimentación negativa, de voltaje negativo. Entonces no amplifica, no da resultados negativos. Y se mete a un filtro de segundo orden pasabajas. Luego, como se genera un offset por la polarización del amplificador, simplemente se genera otro offset con una configuración de restador y se meten las dos señales a un sumador no inversor, y luego esta es la señal que vamos a escuchar. Aquí tenemos la topología de la señal sinusoidal, y aquí se tiene un amplificador no inversor con una ganancia de 10 volts sobre volts. Se introduce la señal y, como dijimos, aquí se puede observar que el riel negativo no está alimentado con voltaje, sino está a 0 volts. Entonces se obtiene la señal y pasa a la primera etapa de un filtro pasabajas y posteriormente a una etapa de un filtro la segunda etapa del filtro pasabajas. Y la señal de salida se genera el offset que necesitamos, el voltaje que necesitamos restarle a la señal para eliminar el offset, con esta simple configuración de un amplificador restador. En este caso, el voltaje que se resta se aprovecha el mismo voltaje de los rieles y las resistencias se calcularon para generar el voltaje necesario. Y esa salida del voltaje se suma en este amplificador con una ganancia de 1 del amplificador, y se suman estos dos voltajes y se tiene la salida en este nodo. En este caso, bueno, pues aquí está la señal ya filtrada, y pues de este lado podemos ver la transformada rápida de Fourier, que como podemos ver ya después del filtrado
esta señal logramos recuperarla casi en su totalidad, aunque tiene todavía diferencias en amplitud, pero esto es debido al ruido blanco que tiene una función random para oscilar, pero en su mayoría se rescató completamente, y de hecho se puede ver aquí en la transformada rápida de Fourier cómo rescatamos precisamente la señal de 1 kilo. En este caso aquí está montada sobre 1 kilo y es nuestra señal fundamental. Obviamente tiene un poco más de armónicos, pero esto se debe a la simulación propia de LT Spice. Este es el video de demostración de la segunda parte de la práctica de emulación de señales, y lo que tenemos aquí es originalmente una señal que va a ser un audio. En este caso el audio se llama Mari tenía un borreguito. Es un WAV file, es un archivo de audio, y lo que se está haciendo era prácticamente lo mismo que con la señal senoidal. Se está montando sobre una señal carrier y se le está metiendo o introduciendo ruido que estará rondando en torno a los 100 kHz. Esto sería la suma de ambos, el ruido más la señal en amplitud modulada, y este es el circuito que ocupamos. Aquí podemos ver la salida en tiempo de la señal original de Mari tenía un borreguito. De este lado también vemos cómo, si la pasamos por la transformada rápida de Fourier, cómo se muestra su gráfica. También tenemos la señal en modulación amplificada, y de este lado tenemos su transformada de Fourier de la señal AM. Por otro lado también tenemos la señal ya total incluyendo el ruido, y así es como luce. También tenemos la transformada rápida de Fourier de esta última señal, que era ya la señal total. Para la señal del audio original, es decir, la señal de Mari tenía un borreguito, primero se hizo una etapa de amplificación, y en este caso sí se alimentó de manera que se dan voltajes positivos y negativos. Sin embargo, posteriormente se introduce este filtro, que es un envelope filter, que básicamente consta de un rectificador de media onda positiva con un capacitor paralelo a la resistencia. Esto hará que el capacitor se cargue, pero nada más no caiga junto con la señal y nos permita tener la señal de una mejor manera. Y finalmente se pasa se pasa a un filtro pasabandas para eliminar los ruidos que tenga y tener una señal más limpia. Y finalmente pues se pone en el audio. Mari tenía un borreguito. En este caso se amplifica la señal primero, y luego esta parte del circuito constituye el rectificador de media onda positivo. Nuevamente la ganancia del circuito fueron 10 volts sobre volts, y se hizo esto para que el diodo tuviera el suficiente voltaje para el encendido y que no tuviéramos un problema con esa parte. Al lograrse encender el diodo y rectificarse media onda, también se le implementó este capacitor de 1 microfaradio para que pueda cargarse y descargarse conforme lo vaya haciendo la amplitud máxima de la señal que se tiene, que es de alta frecuencia. Esto hará que la señal se vaya cargando, y si llegas a tener un decremento de amplitud constante, entonces irá descargándose el capacitor de manera constante. Este valor del capacitor y este valor de la resistencia fueron escogidos específicamente para la frecuencia a la que se estaba, al espectro de frecuencias al que está operando este filtro. Luego, para no tener problemas con los ceros y polos de ambas etapas, se introduce un amplificador operacional en forma de buffer, y posteriormente se pasa a un filtro pasabandas. Este filtro pasabandas está
calculado para que se tenga una ganancia alrededor de 1 volt sobre volt. No es exacto 1 volt sobre volt, pero se hizo para que estos dos componentes tuvieran una frecuencia de corte en 40 kHz y estos tuvieron una frecuencia de corte en 250 Hz. Y la salida la tomamos en este nodo. Rescatamos casi en su totalidad la señal. Aquí se puede notar cómo empieza a hablar la persona del audio aquí. Y como podemos ver también tenemos señales todavía intrusas. Esta parte de abajo son señales que se colaron del ruido, pero en su totalidad se logró rescatar las señales. Ya es audible y se escucha bastante bien. Si podemos ver la transformada rápida de Fourier, podemos ver que aún hay una frecuencia fundamental en torno a los 200 Hz, más o menos 200-300 Hz, que bueno, corresponden a el espectro audible y pues de habla del ser humano. En este caso pues está en 140 y tantos exactamente. Y recordando que el espectro del habla del ser humano y de escucha es de 20 Hz a 20.000 Hz, pues esto está prácticamente correcto. Como podemos ver aquí tenemos también otro armónico, una segunda armónica, que pues se encuentra en torno a los 280 Hz. Entonces, pues sí, esto es parte del habla de la persona y está en torno